Este video es una pequeña introducción al cálculo del Producto Interno Bruto. Para ilustrarlo, vamos a presentar un pequeño ejemplo de una producción de madera. Entonces vamos a suponer que tenemos unos árboles que alguien sembró y que luego estos árboles son cortados y ahora lo que tenemos son tucas. Después vamos a transportar estas tucas a otro lugar donde puedan ser procesadas. Entonces aquí tenemos un servicio de transporte. Luego tenemos el servicio que nos prestaría un aserradero que convierta entonces estas tucas en tablas, en varillas de madera, entre otros insumos que obtenemos de la madera. Y entonces ahora supongamos que tenemos aquí una serie de tablas. Y entonces después estas tablas son procesadas de manera tal que se convierten en mesas, en sillas o en otros productos de madera. Finalmente, estos productos van a ser vendidos al consumidor final en una tienda. Muy bien, entonces aquí estamos describiendo en forma muy simple, muy breve, toda la cadena productiva, desde el momento en el cual se genera la madera sembrando los árboles hasta el momento final en que los productos son vendidos al consumidor. En todo este proceso, en todo este encadenamiento productivo, nosotros tenemos pues que al final, ¿quiénes van a comprar estos muebles? Pueden ser familias, por ejemplo, que compran un juego de comedor para su casa y pues lo que hacen es pues un gasto de consumo, o podrían ser empresas que por ejemplo compran una mesa pero para utilizarla para producir, o compran un escritorio por ejemplo, o podrían ser el gobierno compra esos escritorios pues para que lo usen sus empleados para realizar sus actividades. Estas familias, empresas y gobierno podrían estar en otros países y no necesariamente en nuestro país, y en este caso hablamos de un sector externo que se refiere entonces a todos aquellos agentes económicos que se encuentran en cualquier otro país del resto del mundo. Muy bien, entonces existen diferentes enfoques para calcular el Producto Interno Bruto. Uno de ellos decimos que es por el origen de la producción. Cuando hablamos del origen de la producción, identificamos sectores económicos. Las economías tienen diferentes sectores económicos. Aquí vamos a identificar tres grandes sectores. Un sector que llamamos sector primario, que normalmente es el sector agrícola, el sector ganadero. Por ejemplo, aquí este sector que produce la madera. Pero tenemos un sector secundario. Este sector secundario normalmente es el sector industrial. Por ejemplo, el sector que se dedica aquí a aserrar esta madera, el sector que se dedica a fabricar los muebles. Es el sector entonces que incluye las manufacturas de bienes y servicios. Y luego tenemos un sector terciario que corresponde a todo el sector de servicios, por ejemplo, el servicio de transporte o el servicio de comercio que brinda la tienda. Igual ahí podríamos identificar, saliéndonos de este ejemplo, los servicios educativos, los servicios de salud, los servicios que brinda el gobierno, los servicios financieros, el turismo, entre muchos otros servicios que podemos identificar en una economía. Muy bien, entonces aquí estamos identificando estos tres sectores. Y entonces nos interesa saber cuánto es el valor agregado. Entonces vamos a agregar nuevos datos a nuestro ejemplo. Antes de que se sembraran los árboles, el valor de la producción era cero. No se había producido nada. Vamos a simplificar a que solamente tenemos estas transacciones. Después de que se produce esta madera, vamos a suponer que tiene un valor de $1000. Estas tucas tienen un valor de $1000. Y ya transportadas a la fábrica tienen un valor de 1200. Luego, una vez que se han convertido en muebles, su valor es de $3000. Y finalmente, se venden al consumidor final en $4000. Entonces aquí aparecen diferentes valores agregados. Este sector primario, este sector agrícola, ganadero, pesquero, en este caso es básicamente agrícola, que se dedica a sembrar árboles y cortar madera, está generando un valor agregado de $1000. El valor de la producción era cero y hasta que finaliza esa etapa de la producción, el valor de la producción es de $1000.
El sector secundario toma los $1.200, un valor de 1.200, que es una vez que esa producción ha sido colocada en su fábrica, procesa esa madera, que son tucas, y las convierte en muebles. Al final de esa etapa de la producción, que aquí estamos representando en el color rosado, esa producción tiene un valor de $3.000. Es decir, se tomaron insumos por valor de 1.200 y se generó producto por valor de 3.000. Esa diferencia es un valor agregado de $1.800. Es el valor agregado que este sector industrial, que este sector secundario está produciendo. Y luego tenemos el sector terciario. Aquí el sector terciario aparece primero como este transporte y luego como el comercio. El transporte genera un valor agregado de $200 y el comercio un valor agregado de 1.000. Por lo tanto, estamos hablando de un valor agregado para el sector terciario de $1.200. La suma de estos valores agregados nos va a dar el valor de la producción. El valor de la producción es precisamente el valor del Producto Interno Bruto. En este caso, un valor de $4.000. Así que entonces podríamos determinar el Producto Interno Bruto como el valor agregado del sector primario, que denotamos aquí VASP, más el valor agregado del sector secundario, que sería VASS, más el valor agregado del sector terciario, que sería VAST. Las economías normalmente se dividen en más sectores, pero la lógica es la misma. Un segundo enfoque para determinar el valor del Producto Interno Bruto no es por el origen de la producción, sino más bien por el destino de la producción. Por el destino de la producción ya dijimos que hay diferentes agentes económicos, que son aquellos que utilizan el producto final. ¿Quiénes son? Mencionamos hace unos minutos a las familias, por ejemplo, los consumidores, personas que adquieren en este caso los muebles para satisfacer sus necesidades en su hogar. Pero tenemos también a las empresas, que en este caso adquieren estos muebles para la producción. Tenemos al gobierno, que adquiere estos muebles para la prestación de sus servicios. Y tenemos también al sector externo o el resto del mundo, que consiste en familias, empresas y gobiernos, pero que se encuentran en otros países, a los cuales pues les exportamos estos muebles. Muy bien, entonces, identificando estos agentes económicos, tenemos que estos gastos que hacen las familias en comprar los muebles les llamamos consumo. Las empresas, por su parte, cuando adquieren estos muebles le llamamos inversión. Su objetivo es productivo. El gobierno también realiza un gasto de consumo, pero es consumo público, mientras que las familias es un gasto de consumo privado. Y el sector externo, vamos a hablar aquí de las exportaciones netas. Entonces, vamos a suponer que de los $4.000 que se venden en la tienda, 2.000 fueron consumo de las familias, 800 fueron consumo de las empresas, 500 fueron consumo del gobierno, mientras que 700 resulta de las exportaciones netas. Muy bien, entonces si nosotros sumamos este consumo, esta inversión, este gasto público y estas exportaciones netas, nos va a dar entonces el valor de la producción total o el Producto Interno Bruto. Así es que entonces el Producto Interno Bruto lo podemos expresar como la C de consumo más I, que representa la inversión, más G, que representa el gasto público, más X, que representan las exportaciones, menos M, que son las importaciones. Las importaciones se restan porque pueden ser productos que hayan sido consumidos en el país, pero que no fueron producidos dentro del país. Y entonces el Producto Interno Bruto es el valor de la producción hecha en el país, por lo tanto, debe restarse. A esta expresión, PIB igual C más I más G más X menos M, le llamamos la identidad macroeconómica básica. Finalmente, otra posibilidad de calcular el valor de la producción es mediante las remuneraciones a los factores de producción. En todo este proceso productivo intervienen asalariados. Tenemos también propietarios de los recursos productivos. Tenemos también las utilidades de las empresas, el interés neto y los alquileres. Podría ser, por ejemplo, que el local de la tienda sea alquilado.
Cuando sumamos estas remuneraciones a los factores de producción, nos va a dar el ingreso total de la economía, y ese ingreso total de la economía equivale al valor de la producción. Muchas gracias por su tiempo. Le invitamos a visitar nuestra página www.habladeeconomia.com y suscribirse en nuestro canal de YouTube. Gracias.